¿cuáles creería usted que deberían ser factores claves para que sí exista una articulación en Latinoamérica que le pueda hacer frente y que Guatemala pueda incluso aún ser un bastión de esa, pues de esa fuerza conservadora que genere un frente real? Bueno, un comentario previo antes de contestar, o dos. El primero de ellos es que ese deterioro que usted mencionaba en las nuevas generaciones, yo quiero insistir que no es espontáneo, Ujú. ni es culpa de ellos. Son víctimas de una operación, una maniobra de guerra cultural, de lavado cerebral masivo, de manipulación de masa, de ingeniería social, que lo lleva a ir perdiendo sus valores. Y para ello hay mucho dinero, se utilizan medios de comunicación, hay novelas, hay escritos, hay películas, ¿verdad? Porque Hollywood es uno de los principales centros de difusión de contracultura, de antivalores. Entonces, no digo todas las películas, pero sí muchas de ellas promueven los antivalores. Eso no es casual porque individuos de la escuela de Frankfurt estuvieron trabajando en Hollywood. Eso está explicado en mi libro también, pero no voy más allá para no alargar este primer comentario previo. El segundo comentario previo es lo que pasó con los acuerdos de paz en Guatemala. Pasó en todas partes. Yo compilé un libro que se llama El Plan del Foro de Sao Paulo para destruir las Fuerzas Armadas Iberoamericanas. Es un libro grueso, no hay versión impresa, sino versión digital, se consigue en internet, y se analizan los casos de Chile, de Uruguay, de la Argentina, ¿verdad? Y lo que ocurrió ahí es idéntico a lo que pasó en El Salvador y Guatemala. ¿Qué se hizo? Bueno, hubo unos acuerdos de paz, como los que también hubo recientemente en Colombia, ¿verdad? Esos acuerdos de paz eran tuertos, es decir, favorecían a un bando y atacaban al otro. Entonces, hubo una amnistía general tanto para los militares como para los terroristas. Pero cuando los terroristas llegaron al poder, gracias a la amnistía, derogaron esas amnistías o esas leyes de punto final o de obediencia debida, tienen diferentes nombres, las derogaron, pero las derogaron solamente para un bando, no para ellos, sino para los militares. Los militares fueron a la cárcel y perseguidos y enjuiciados, y los terroristas gobernando, ¿verdad? Es decir, eso demuestra que ellos nunca creyeron en los acuerdos de paz, ni nunca quisieron respetar la amnistía, sino que aprovecharon las debilidades de la democracia para llegar al poder y una vez en el poder imponer en sus naciones lo que querían hacer antes con el uso de las armas. Es decir, siguieron siendo guerrilleros aquí en su mente. Abandonaron las armas, pero el odio de clases, su deseo de prevalecer en el poder sin considerar pues las reglas democráticas, eso continuó. Lo mismo con Chávez, que intentó dos golpes de Estado, llega al poder por la vía democrática, por los votos, pero siempre siguió siendo un golpista. Y Ujú. desde la presidencia impuso todo aquello que quería hacer con los golpes de Estado. Es decir, no son procesos de paz honestos, son procesos de paz hipócritas, donde la izquierda se somete hipócritamente, disimula para poder alcanzar sus fines y luego regresa a sus andadas. Entonces, es bueno conocer cada uno de los casos para que veamos que lo ocurrido en Guatemala tiene un factor común. ¿Y por qué tiene un factor común? Porque la izquierda se está articulada. Entonces los guerrilleros uruguayos, los argentinos, los guerrilleros chilenos, ¿verdad? Asesoraron a sus aliados guatemaltecos y le dijeron, mira, nosotros hicimos esto y esto y esto, hagan ustedes allá lo mismo, se ayudaron entre sí, ¿verdad? Entonces, todos estos son elementos que nos sirven para darnos cuenta de la necesidad de articularnos. Nosotros no podemos vencer dentro de un país a un proyecto que es internacional. Frente a un adversario que juega en el tablero internacional, hay que responderle en el tablero internacional. En este sentido hay varios esfuerzos. Está el esfuerzo del Foro Madrid desde España, ese es muy interesante. Han habido otros esfuerzos, yo participé en uno de ellos en América, que era la Unión de Organizaciones Democráticas de América, una organización de 200 ONGs iberoamericanas
Eso fue en el año 2009. Luego me metieron a la cárcel y no pude seguir trabajando en eso. Entonces, pero hay que luchar para articular a los sectores democráticos. Alejandro, usted en su libro menciona varias organizaciones que creen en la libertad o en el conservadurismo. Sin embargo, ¿por qué considera usted que no han logrado tener una visibilidad y una influencia fuerte? Yo creo que porque no conocen bien al adversario. Ujú. Si ellos conocieran bien qué es el Foro de Sao Paulo y lo que está dispuesto a hacer, no dudarían ni un segundo en articularse, pero están muchas veces distraídos, buscando espacios de poder o luchando entre sí por los mismos espacios de poder. Y además debo decir algo un poco triste, pero es la verdad, que los partidos tradicionales perdieron su vocación de formación de juventudes. Ajá. Por ejemplo, hace algunos años hubo un venezolano insigne de la democracia cristiana que se llamaba Aristides Calvani, que viajaba a El Salvador, a Honduras, a Guatemala, y se dedicaba a formar juventudes. Y había una decisión de la democracia cristiana de formar juventudes, de estudiar, digamos, las encíclicas, cosa que es muy importante. Si tú formas parte de un movimiento demócrata cristiano, debes conocer las encíclicas papales. No es lo único que debes conocer, pero tienes que estudiar. Y a medida que el tiempo fue pasando, y esto es un factor común en Colombia, en Venezuela, en todas partes de Iberoamérica, bueno, fueron perdiendo ese deseo de formar las juventudes y se convirtieron en partidos clientelares. Tú vota por mí que yo después te beneficio de alguna manera. Eso explica varias cosas. Eso explica, por ejemplo, que el Partido Conservador, que debería ser totalmente opuesto a Gustavo Petro en Colombia, hoy en día forme parte de la estructura de gobierno dentro, digamos, de los partidos de gobierno dentro del Congreso colombiano. Esto explica que la democracia cristiana en Chile sea tan de izquierda que haya ido en contra del candidato que hubiera podido ganar las elecciones en Chile, José Antonio Caz, porque él era el que llegó de primero en la primera vuelta. Él hubiera podido derrotar a Gabriel Boric, pero la democracia cristiana prefirió apoyar a Gabriel Boric, un comunista, porque pues no compartían diversos pensamientos pues, de derecha de José Antonio Caz. Entonces, ¿qué es eso? Eso es falta de formación, eso es descuido, eso es abandonar a las juventudes y no formarlos. Y eso tiene que cambiar. Es decir, tiene que haber un conocimiento del adversario muy peligroso, muy poderoso para entender que debemos articularnos y hay que dedicarse a formar juventud, que sin nuevos líderes y sin formación de fondo estamos perdidos. Alejandro, menciona usted un tema importante que es formación. Luego de este libro, ¿qué sigue? Entiendo que tiene usted algunas iniciativas interesantes y pues ojalá lo podamos tener en Guatemala en algún momento no tan lejano. ¿Cuáles son esas iniciativas que vienen? Bueno, yo creo que además de leer el libro, pues hay que dar cursos. Y yo estoy muy dispuesto a dar cursos porque hay que profundizar. Como dije antes, mi libro es un manual introductorio, digamos un abreboca, ¿verdad? Pero yo creo que sí hay que tener cursos, se pueden dar online y donde la gente puede intervenir, puede hacer preguntas, pueda profundizar, pueda leer una bibliografía, leerse varios libros y prepararse. Porque en mi opinión, pues, no hay cosa más bella que la política bien entendida, la defensa de la nación, la defensa de los valores, de los principios, la lucha por un país mejor. Eso es muy bonito. Eso se ha ido perdiendo por el pragmatismo y por la falta de formación que antes mencioné. Pero yo creo que para un joven, para cualquiera, ¿no? Pero para un joven debe ser muy emocionante conocer más estos temas y profundizarlos.